Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando ya a la última hora, pendientes de los aranceles de Donald Trump, las exenciones, las pausas a México. Enseguida miramos a las declaraciones por parte de Claudia Sheinbaum, mientras sigue la tensión geopolítica con Trump, que pone en jaque a la OTAN, aumenta la presión sobre Ucrania, moviendo la silla también a Volodymyr Zelensky, pendientes de Europa, este Consejo Europeo extraordinario con Zelensky como protagonista. Enseguida miramos a estas cuestiones, pero empezamos con las últimas horas. Les contamos que Washington ha indicado que Trump está listo para finalizar el acuerdo sobre recursos naturales que ha estado suspendiendo desde su enfrentamiento en la oficina oval con Volodymyr Zelensky la semana pasada, con la condición de que el líder ucraniano acepte un camino tangible para una tregua y conversaciones con Moscú. Es lo que apunta la agencia Bloomberg. Esas condiciones adicionales son la razón principal por la que el acuerdo de cooperación económica aún no se ha firmado, a pesar de las declaraciones públicas de Trump y Zelensky, que sugieren que están dispuestos a lograrlo. En este sentido, algunas de las personas dijeron que podría haber avances en el acuerdo en los próximos días. Otros funcionarios advierten que la posición de Estados Unidos siempre podría cambiar, ya que Trump es conocido por cambiar de opinión. Varios funcionarios de la administración Trump han dicho en los últimos días que el acuerdo sobre minerales críticos es un componente crucial y un paso hacia el plan del presidente de Estados Unidos para la paz en Ucrania. No hay indicios de que el presidente ruso, Vladimir Putin, esté dispuesto a aceptar estas condiciones, ni de que Estados Unidos esté presionando a Moscú para que haga concesiones en marcado contraste con las demandas dirigidas a Volodymyr Zelensky. Cualquier tregua necesitaría el apoyo de Rusia y de Ucrania para que cesen los combates. Estados Unidos ha ejercido una intensa presión sobre Zelensky en los últimos días, suspendiendo toda ayuda militar y cortando la inteligencia, una medida que, según funcionarios europeos, fue diseñada para persuadir al primer ministro ucraniano a alinearse con los objetivos de Donald Trump. Mientras tanto, 4 altos cargos cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han mantenido conversaciones secretas con algunos de los principales opositores políticos a Volodymyr Zelensky, mientras Washington acerca posiciones con Moscú para intentar relevar al presidente ucraniano de su cargo. Los aliados de Trump mantuvieron conversaciones con la líder de la oposición ucraniana, Yulia Tymoshenko, es primera ministra con altos cargos en el partido de Petro Poroshenko, el predecesor inmediato de Zelensky como presidente. En este sentido, según informa Político, las conversaciones se han centrado en la opción de celebrar unas elecciones presidenciales inminentes en Ucrania, ya que Zelensky, que comenzó su mandato en 2019 amparado por la ley marcial en la Constitución, sigue sin celebrar elecciones. Los detractores de la celebración de estos comicios, entre ellos el presidente ucraniano, dicen que podrían ser caóticos y poco fiables por los miles de votos de personas que sigan sirviendo en el frente o viviendo en el extranjero, o por una posible interferencia de Rusia. Mientras tanto, el enviado especial del presidente de Estados Unidos para Rusia y Ucrania, Keith Kellogg, ha dicho este jueves que Ucrania era responsable del resultado de una tensa reunión en la oficina oval la semana pasada, que llevó a la suspensión del intercambio de inteligencia y de ayuda militar de Estados Unidos. Hablando en el evento del Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, Kellogg ha revelado que Zelensky había sido informado de antemano sobre cómo debería desarrollarse la reunión, pero se desvió del plan. Explicó que los funcionarios de Estados Unidos, incluidos 13 senadores, habían esbozado un enfoque estructurado, esperando que Zelensky firmara un acuerdo, celebrara una conferencia de prensa y avanzara. Kellogg habla sobre el acuerdo de minerales. Dice que ofrece un acuerdo de seguridad y que Ucrania puede respaldar su arquitectura. Dice que Estados Unidos tiene intereses económicos en Ucrania. Escuchamos el mensaje de Keith Kellogg. More broadly, however, this critical minerals deal also offers a partnership deal between the United States and Ukraine, which can underpin a security architecture for Ukraine going forward. If the United States has direct economic interest in Ukraine, then the United States has a direct and vested interest to protect its economic interests as well, which serves, in fact, as a de facto guarantee, a security guarantee for Ukraine. Decía Kellogg que en cambio la reunión se volvió inesperadamente combativa y duró casi 50 minutos. Kellogg argumentó que se había advertido a Ucrania de no desafiar públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Enfatizó que las negociaciones no deberían llevarse a cabo de esa manera. Ha defendido la respuesta de Trump, afirmando que no lo culpaba por la decisión de recortar el apoyo de inteligencia.
Mientras tanto, según varios altos funcionarios, Trump está considerando realizar cambios significativos en la participación de Estados Unidos en la OTAN, según un informe de NBC News. Un posible cambio sería priorizar el apoyo de Estados Unidos a los miembros de la OTAN que alcancen un porcentaje determinado del gasto en defensa del PIB, posiblemente excluyendo a los que no lo alcancen. Esto marcaría una desviación del artículo 5 de la OTAN, que trata de que un ataque a cualquier miembro es un ataque a todos. Además, Trump está considerando modificar los ejercicios militares estadounidenses para centrarse más en las naciones que cumplen con los parámetros en el gasto en defensa. Estados Unidos también podría reubicar tropas en Europa para alinearse con los países que han alcanzado el umbral de gasto en defensa. Los miembros de la OTAN han acordado hace tiempo gastar el 2% del PIB en defensa, pero Trump ha pedido un porcentaje de gasto más alto, sugiriendo en cambio el 5%. El cambio se produce en medio de las constantes críticas de Trump al gasto de defensa de los países de la OTAN y su impulso a una mayor participación europea en el conflicto de Ucrania. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha confiado este jueves en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, resuelvan la crisis tras el choque de la semana pasada en el despacho Oval, y Washington mantenga su apoyo a Kiev. En declaraciones junto al presidente de Polonia, Andrzej Duda, en el cuartel general aliado, el jefe político de la OTAN ha defendido que el apoyo militar a Ucrania tiene que continuar. Dice que confía en el compromiso de Donald Trump. Escuchemos a Mark Rutte. These are uncertain times, and I know some may have concerns about NATO's future, so let me be clear. The transatlantic relationship and the transatlantic partnership remains the bedrock of our alliance. President Trump has made clear its commitment of the US and his commitment personally to NATO. And it has also made clear the expectation that we in Europe must do more in terms of defense spending, and here, again, Poland is leading the way. Decía Rutte además que acoge con satisfacción el hecho de que Estados Unidos y Ucrania, mientras hablamos, estén debatiendo cómo seguir adelante con este asunto y cómo resolver algunas de las dificultades existentes. Rutte se ha mostrado cautelosamente optimista con que las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos lleven a buenos resultados y que las cosas puedan avanzar positivamente, después de reiterar que Kiev tiene que estar en una posición de fuerza antes de iniciar conversaciones de paz. Seguimos mirando a Estados Unidos. Su secretario de Estado, Marco Rubio, ha admitido que el conflicto en Ucrania es una guerra proxy entre dos potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos. Decía francamente, es una guerra proxy entre potencias nucleares, Estados Unidos, que ayuda a Ucrania, y Rusia, y debe llegar a su fin. Es lo que afirma este miércoles en una entrevista con Fox News. Además, ha señalado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ve la crisis ucraniana como un conflicto prolongado y estancado. La administración Trump ha expresado en varias ocasiones su deseo de poner fin al conflicto en Ucrania. En particular, el mandatario de Estados Unidos destacaba este martes en su discurso ante el Congreso que Washington mantuvo conversaciones serias con Moscú y recibió señales claras de que Rusia está preparado para la paz. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin ha comentado este jueves que hay algunas personas en el mundo que quieren volver a los tiempos de Napoleón, aunque señaló que olvidan cómo terminó su campaña rusa de 1812, en lo que podría ser una referencia al discurso del presidente francés Emmanuel Macron de este miércoles. Putin también dijo que los errores de los enemigos de Rusia siempre comienzan cuando subestiman el carácter del pueblo ruso y en general de los representantes de toda la cultura de Rusia. En este sentido se manifestaba también Sergei Lavrov. Decía que las declaraciones de Macron no se pueden permitir. Escuchamos las declaraciones. Теперь не упоминается задача нанесения стратегического поражения Российской Федерации. Макрон, как я понимаю, вчера вот в своем этом таком пространном, довольно нервозном заявлении сказал, что нельзя допустить, чтобы война закончилась капитуляцией Украины. От стратегического поражения России до капитуляции Украины, в общем-то, дистанция большого размера, и хотя бы они нашли в себе силы. Seguimos mirando al presidente ruso Vladimir Putin. Dice que Rusia no cederá ante nadie en Ucrania. Es lo que afirma este jueves en una reunión con familiares de militares rusos fallecidos en el conflicto y trabajadores de la Fundación Defensores de la Patria. Decía Putin, debemos elegir por nosotros mismos una opción de paz que nos convenga y le proporcione tranquilidad a nuestro país para una larga perspectiva histórica. Decía Putin, no vamos a ceder ante nadie, no lo vamos a hacer. La respuesta es no. Escuchemos el mensaje de Putin.
должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны. Да. Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим. И нам нужен такой вариант, вот именно такой, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира y безопасности. Decía, necesitamos una opción que garantice el desarrollo estable de nuestro país en paz y seguridad. No necesitamos nada ajeno, pero no renunciaremos a lo nuestro. Putin ha declarado este jueves que solo aceptará una paz que convenga a los intereses de seguridad de su país. En concreto, ha citado que debe elegir una paz en Ucrania que garantice la seguridad a largo plazo de Rusia y su desarrollo sostenible. Decía, debemos elegir por nosotros mismos una opción de paz que nos convenga y que garantice la paz para nuestro país a largo plazo. Ha dicho además esto delante de mujeres que han perdido familiares en la guerra. Preguntado por si Rusia se retiraría, ha dicho que no tenía intención de hacerlo. Decía, no necesitamos nada de los demás, pero no renunciaremos a lo nuestro, es lo que asegura el presidente de Rusia. Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha acusado este jueves al francés Emmanuel Macron de realizar un chantaje nuclear, al sugerir que la Unión Europea debería iniciar un debate sobre si sería necesario que su país compartiera su arsenal nuclear con el resto del bloque en caso de una amenaza externa. En un comunicado oficial, el Ministerio afirmó que Francia aspira a convertirse en el patrón nuclear de toda Europa, proporcionando su paraguas nuclear casi para sustituir al de Estados Unidos. Insistió en que tal medida no conducirá a un fortalecimiento de la seguridad ni de la propia Francia ni de sus aliados. También subrayó que Rusia nunca ha amenazado a Francia, pero que sí que sucede al contrario. Dice que el discurso de Macron finalmente deja al descubierto quién lidera hoy el partido de la guerra, quién está en realidad en contra del alto el fuego, apostando por la continuación del conflicto ucraniano por su ulterior escalada. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha rechazado este jueves la idea de desplegar tropas europeas en Ucrania. Decía, no vemos margen para el compromiso. La discusión se está llevando a cabo con un propósito abiertamente hostil, es lo que afirmaba en rueda de prensa. Lavrov responde de esta forma a las tropas europeas en Ucrania. Это будет означать, еще раз хочу сказать, уже не якобы гибридное, а уже прямое вовлечение, официальное вовлечение, нескрываемое вовлечение стран НАТО в войну против Российской Федерации. Этого допустить невозможно. И особенно на фоне... Decía además Lavrov que no se tomaría como una guerra híbrida, sino una guerra directa contra Rusia de la OTAN. En este sentido, el canciller ruso ha advertido que Moscú percibiría un contingente militar de la Unión Europea en Ucrania como un despliegue de tropas de la OTAN. En ese caso, ya no sería una guerra híbrida, sino una participación directa de la OTAN en el conflicto con Rusia. Mientras tanto, Rusia ve inaceptable la propuesta de alto el fuego de un mes en Ucrania planteada por Francia y Reino Unido, según aseguraba este jueves la portavoz de Exteriores rusa María Zaharova. Decía, son necesarios unos acuerdos firmes para llegar a una solución definitiva. Decía que todo lo demás, como pausas o reagrupamientos, son inaceptables porque llevan exactamente a un resultado opuesto. Según la portavoz, lo que proponen ahora Londres y París es un respiro a cualquier precio para las Fuerzas Armadas de Ucrania para no permitir el colapso del frente. Zaharova ha insistido en que Kiev está a favor de esta opción, ya que busca reforzar su potencial militar y emprender intentos de revancha. Asegura que en ese caso el conflicto se reanudará con nuevas fuerzas. Mientras tanto, miramos a Zelensky. El presidente de Ucrania ha pedido este jueves el apoyo del Consejo Europeo a los primeros pasos que Ucrania propone para avanzar hacia una paz en condiciones aceptables para Kiev. Decía, Ucrania ha buscado la paz desde el primer minuto de la guerra y hoy he presentado los primeros pasos que se necesitan para la paz y he pedido a los aliados que los apoyen. Es lo que escribía en sus redes sociales después de participar en el Consejo Europeo Extraordinario dedicado a Ucrania que tiene lugar este jueves en Bruselas. Zelensky hizo en su mensaje un llamamiento a los líderes europeos a asumir una mayor iniciativa para hacer a Europa más fuerte y desarrollada tecnológicamente. Decía, Europa debe ser capaz de garantizar la paz y la seguridad para ella misma y para todos los que la necesiten. Agregó además que daba las gracias a los gobiernos europeos por su apoyo a Ucrania. Este Consejo Europeo se celebra después de que Estados Unidos haya interrumpido el suministro de armamento y de información de inteligencia a Ucrania como presión para que Kiev se siente a negociar con Rusia lo antes posible. El embajador de Ucrania en Reino Unido, Valery Zaluzhny, advertía este jueves que Estados Unidos está destruyendo el orden mundial actual, sugiriendo que Rusia podría apuntar
a Europa. En un discurso en Chatham House criticaba los esfuerzos de Estados Unidos de encontrarse con Rusia a mitad de camino, argumentando que debilitan la unidad occidental. Decía, Washington está intentando delegar cuestiones de seguridad en Europa sin la participación de Estados Unidos. Cuestionaba el futuro de la OTAN. Decía, vemos que la Casa Blanca se dirige hacia el Kremlin y el próximo objetivo que Rusia podría tener es Europa. Sus comentarios se producen después del intercambio en la oficina oval entre Zelensky y Donald Trump la semana pasada, lo que llevó a Washington a pausar la ayuda y el intercambio de inteligencia con Kiev. Mientras tanto, Zelensky ha agradecido a todos los líderes europeos por el apoyo desde el principio de la guerra y en las semanas pasadas a su llegada a la cumbre extraordinaria de líderes de la Unión Europea. Decía, son señales de que no estamos solos y no solo lo vemos, sino que también lo sentimos, es lo que agregaba en una breve declaración junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Zelensky da las gracias a Europa. Antonio, dear Ursula, and I want to thank all our European leaders, first of all, and for such signal, strong support, this constant strong support from the very beginning of the war, and what's been during all this period and last week. You stay with us, and of course from all the Ukrainians, from all our nations, big appreciation. We are very thankful that we are not alone, and these are not just words, we feel it. It's very important. You made a strong signal to... Por su parte, el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha asegurado que está trabajando para conseguir alternativas después de que Estados Unidos suspendiera el suministro de información de inteligencia a Ucrania, clave para hacer frente a los ataques de Rusia. Decía, todavía no hemos obtenido detalles sobre cómo se restringirá la información de inteligencia, pero estamos trabajando desde ya en alternativas, lo que manifestaba en una rueda de prensa en Berlín. Ucrania estudia alternativas a la inteligencia de Estados Unidos, según ha manifestado el ministro de Defensa ucraniano, que decía que no tienen los detalles, pero trabajan en alternativas. Miramos ahora a Europa. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dice que este es un momento existencial para Europa y Ucrania es parte de nuestra familia europea. Es lo que apuntaba en un mensaje a los periodistas junto a Zelensky y al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Ambos líderes europeos han querido escenificar así el respaldo a Ucrania apenas una semana después del encontronazo público que vivió con Donald Trump en el despacho oval, que siguió la suspensión de ayuda militar y de inteligencia. Von der Leyen habla de un momento crucial para Ucrania. Dice que Europa enfrenta un peligro existencial. Together. This is a stand together. This is a watershed moment for Europe. And Ukraine, as part of our European family, it's also a watershed moment for Ukraine. Europe faces a clear and present danger, and therefore Europe has to be able to protect itself, to defend itself, as we have to put Ukraine in a position to protect itself and to push for a lasting and just peace. We want a peace through strength. And this is the reason why I present today to the leaders the Rearm Europe plan. The Rearm Europe plan provides... También miramos a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha dicho este jueves a la prensa su llegada a la cumbre de emergencia del Consejo Europeo en Bruselas, que estaban considerando todas las opciones para financiar las iniciativas de defensa del bloque. Dice Kallas que la guerra está en Europa, es una cuestión de paz y de seguridad. In Europe, and this is a question of really peace and security in Europe. We need to be counted in when it comes to any kind of deals, when it comes to really ending the war and achieving a long-term peace. We know what is at stake here, and we also have on our side something to bring to the table. These discussions are ongoing. The implementation of any kind of deal, Europeans need to be on it. Decía Kallas, en primer lugar, vamos a hablar de nuestra defensa y de lo que podemos hacer para mejorarla. Todas las opciones están sobre la mesa en lo que se refiere a la financiación de la defensa, desde subvenciones hasta la resignación de los fondos de cohesión y los cambios en las normas fiscales. Decía, realmente necesitamos invertir más en defensa. Ha expresado su aspiración de lograr un consenso político para ayudar a Ucrania, para que el país sea capaz de poner fin a esta guerra en sus términos.
También les contamos que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha dicho este jueves que Berlín está trabajando para contrarrestar el impacto de la decisión de Estados Unidos de congelar la ayuda a Ucrania. Confirmó que las discusiones incluyen un posible paquete de 3.000 millones de euros y misiles Taurus de largo alcance, una opción previamente bloqueada por el canciller saliente Olaf Scholz. Decía: estoy presionando para que lleguemos a una solución rápida a este problema. Es lo que apuntaba junto a su homólogo ucraniano Rustem Umerov. Pistorius ha enfatizado el continuo apoyo de Alemania, diciendo que están firmemente del lado de Ucrania y eso se aplica ahora más que nunca. Señaló que los ataques rusos, como los sufridos por la infraestructura energética de Odessa, no muestran ninguna indicación de que Putin busque la paz. Sus comentarios siguen a la decisión de Estados Unidos de suspender la ayuda militar y el intercambio de inteligencia después de una reunión muy tensa en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky. En Turquía, el Ministerio de Defensa ha declarado que está dispuesto a enviar tropas a Ucrania si es necesario para garantizar la paz. La cuestión, dice, de la participación en la misión se evaluará con todas las partes interesadas y se considera necesaria para establecer la estabilidad y la paz regionales. Tras los recientes acontecimientos, es imposible garantizar la seguridad europea en nuestro país. Dice además que como miembro de la OTAN y de la OSCE, Turquía es parte integral de la arquitectura de seguridad europea con su industria de defensa y quiere jugar un papel importante en la resolución de la crisis en Ucrania. También hablamos de Polonia. Donald Tusk ha asegurado a su llegada a la cumbre extraordinaria europea que Europa en su conjunto es capaz de ganar cualquier conflicto con Rusia. Manifiesta que la primera acción que debe tomar la Unión Europea es asegurar por completo su frontera. Dice, eso sí, que la prioridad es mantener la igualdad, mantener la relación con Estados Unidos. Escuchamos a Donald Tusk. Własne bezpieczeństwo nie oznacza, żeby lekceważyć tę potrzebę jak najściślejszego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj Ameryka jest trochę bardziej wymagającym, trudniejszym partnerem, ale my, zbrojąc się, de facto powinniśmy wpłynąć na polepszenie relacji transatlantyckich. Utrzymanie NATO i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi musi być także naszym absolutnym priorytetem. Nawet jeśli druga strona nie... También hablamos del gobierno británico. Ha anunciado este jueves que va a proporcionar a Ucrania drones avanzados fabricados por la unidad de Anduril Industries en Reino Unido. Ha firmado un contrato por valor de 30 millones de libras y respaldado por el Fondo Internacional para Ucrania. Decía, estamos decididos a lograr una paz segura y duradera en Ucrania, lo que significa poner a Ucrania en la posición más fuerte posible para evitar cualquier retorno a la agresión rusa. Reino Unido ya ha proporcionado más de 10.000 drones a las Fuerzas Armadas de Ucrania que han demostrado ser vitales para interrumpir los avances de las tropas rusas y atacar posiciones detrás de la línea del frente, lo que apuntaba el secretario de Defensa británico John Healey antes de su reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth en el Pentágono en el día de hoy.